Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 29, mes 5, según de Samuel capítulo 14. El comandante de David llamado Joab, que a la vez era hijo de su hermana llamada Sarvia, procura el regreso de Absalón y lo hace de una manera parecida al profeta Natán, quizá tratando de imitarlo, pero en esta oportunidad se trató de una manera carnal, porque Natán fue enviado por el Señor a confrontar a David debido a su pecado, pero Joab hizo una estrategia humana para que el rey realizara una acción que él deseaba, de modo que es más política que una confrontación espiritual. Aún así, vemos que la mujer que él ocupa es bastante asertiva y acertada en un comentario que ella hace y demuestra gracia común, algo que el Señor estaba hablando a David a través de esta mujer, a pesar de que los motivos de ella no fueran los mejores o de que la estrategia no fuera la mejor. Es lo que dice en el versículo 14, donde señala: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado, lo cual enseña que debemos tener presente nuestra mortalidad, aunque eso no debe dar lugar a pensamientos de desesperación o para entregarse, como se dice hoy, a vivir la vida a placeres terrenales porque solo se vive una vez, sino para sacar conclusiones espirituales de eso y aprovechar nuestra vida en cuanto a dedicarla a Dios. Y es el Señor quien también provee los medios para que nosotros, los que morimos, podamos ser salvos y finalmente tengamos victoria sobre la muerte, y eso solo puede ocurrir por ese medio que Él proveyó, que es Jesucristo. Capítulo 15. Vemos a través de esta exhortación que Absalón vuelve, aunque no está arrepentido. Absalón fue un homicida, un conspirador. Él podría haber tratado todo este asunto con un conducto regular, pero lo que hizo fue un homicidio, una conspiración, y siguió teniendo ese mismo espíritu, el cual se demuestra en que él se sublevó contra su propio padre e intentó usurpar el trono. Para eso ideó una estrategia también política, humana, de manipulación de la gente, y dice en el versículo 6, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel, es decir, trataba de hacer que desconfiaran o menospreciaran al rey David, que estaba vigente en ese momento en el trono, para que luego lo desearan a él como rey. Eso pasa mucho en personas que envidian el cargo u oficio de otras, y empiezan a socavar esa autoridad o ejercicio de su cargo con estrategias de manipulación como esta, que buscan agasajar, acariciar el ego de las personas para así ganarlas con un fin particular. Eso es lo que hizo Absalón, y esto pasa también en las iglesias con personas que no siguen los conductos regulares y sin ser llamados ni reconocidos de una manera oficial, comienzan a acarrear personas para que los sigan de manera personal. Así también se distingue un falso maestro. No necesariamente enseñará temas desviados de la palabra, pero a lo mejor lo que lo va a descalificar como maestro es su afán de que las ovejas lo sigan a él. La forma en que hace las cosas no es a través del curso de la palabra, sino con estrategias humanas. Ahí tenemos por ejemplo a Diótrefes en la tercera carta de Juan. Otro aspecto que destaca es que Absalón reclutó a Ahitofel Gilonita, quien era un consejero de David. De hecho, este hombre es un anticipo de lo que haría Judas respecto de Jesús. Hay salmos de David que se refieren a este hombre y que son ocupados luego en el Nuevo Testamento para referirse a la traición de Judas. Así es como David terminó huyendo y siguió cosechando los frutos de su pecado con Betsabé y Urías. El profeta Natán le dijo que la espada no se apartaría de su casa y lamentablemente siguió cosechando los frutos de la acción que cometió. Aunque fue restaurado espiritualmente y el Señor lo perdonó, tendría que pasar por diversas consecuencias que incluyeron muchas dificultades debido a ese pecado. Consideremos cuán grande daño hace un pecado que empieza en la mente y termina destruyendo todo a su paso, en este caso una familia, un linaje, y en esto afectó a toda una nación. Y todo comenzó con el ocio de David en su casa, luego con la mirada y el deseo por Betsabé en su corazón, el adulterio que cometió con ella ya consumado y todo lo demás que se desencadenó después. Tengamos mucho cuidado con ceder terreno al pecado. Salmo 119. Desde el versículo 97 el salmista declara su amor a la palabra de Dios. No es una declaración de amor fingido, sino un clamor que nace de lo profundo de su corazón. Oh, cuánto amo yo tu ley. Este amor a la palabra de Dios es algo que debe estar en todo discípulo de Cristo, lo que se manifiesta en que todo el día es ella mi meditación, dice el salmista. Esto es una expresión de lo afirmado también en el Salmo 1, cuando dice que el hombre que es bienaventurado medita en la ley de Dios de día y de noche. Es una palabra que nos lleva a vivir en santidad, a apartar nuestros pies del mal, que nos lleva a aborrecer todo camino de mentira, una que es dulce a nuestro paladar porque nuestro corazón ha sido transformado por el Espíritu para que la amemos y la disfrutemos, reconociendo que ella es más noble y pura que cualquier cosa en este mundo. Ella nos hace inteligentes y sabios si nos dedicamos a conocerla y a meditar en ella, y hace que incluso podamos crecer en ella en comparación con quienes no la han apreciado de esta forma suprema, no para nuestra exaltación, sino para alabanza de esa palabra. Desde el versículo 105 se describe la palabra de Dios como luz que alumbra nuestros pies. Este versículo es clave porque evidencia
evidencia que la palabra es la que nos da la verdadera dimensión de la realidad, la que exhibe cómo son las cosas en último término, cómo debemos considerarnos a nosotros mismos, a la creación que nos rodea, quién es Dios y cómo podemos relacionarnos con Él. Por tanto, debemos determinarnos a que esa palabra esté siempre en nuestro corazón, a pesar de las dificultades y contratiempos, incluso aunque haya persecución, que es algo que constantemente se repite en este salmo. Que los problemas y desilusiones no nos lleven a apartarnos de la palabra, ni a perder las ganas de conocerla, porque muchos se sumergen en el desánimo y por ello dejan de leer la Escritura. En este salmo vemos que la actitud correcta debe ser todo lo contrario, que a pesar de las dificultades nos mantengamos fieles a la palabra. Otro aspecto relevante es que el salmista pide al Señor aceptar los sacrificios de su boca. En el antiguo pacto los sacrificios eran aquellos ofrecidos en el templo, que prefiguraban la obra de Cristo, y en un sentido secundario, las ofrendas espirituales que como creyentes ofrecemos a Dios por medio de Jesús, habiendo sido hechos sacerdotes en Él. Pero ya habíamos anunciado esto desde aquí, y es maravilloso que los creyentes del antiguo pacto ya podían comprender que estamos llamados a ofrecer estos sacrificios espirituales aceptables a Dios, como en este caso es la alabanza en nuestra boca. Proverbios capítulo 16, versículo 8. Nuevamente se destaca que la verdadera riqueza de una casa es la justicia y la sabiduría, no el dinero. Si quienes dirigen un hogar se han propuesto vivir para las cosas de este mundo, a fin de cuentas se percatarán de que nada podrán llevar al sepulcro y que han trabajado para que sus hijos idolatren las cosas que perecen. Por otra parte, quienes han puesto el reino de Dios como prioridad y han educado a sus hijos en la palabra, encontrarán que dejaron a la siguiente generación un legado imperecedero y que no se marchita. Versículo 9. El hombre dispone cómo conducirse, pero en realidad es el Señor quien endereza sus pasos. Él los encamina. Así, el hombre no es soberano, más allá de que actualmente muchos crean que es así, incluso entre los cristianos. Sin embargo, este proverbio aclara que el Señor es el soberano y quien tiene poder para conducir nuestra vida como es agradable ante su presencia. Juan capítulo 18. Se produce el arresto de Jesús. Hay algo realmente significativo porque el versículo 1 dice que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y ese mismo torrente de Cedrón es el que cruzó justamente David cuando huyó de Absalón, cuando va, por así decirlo, a su calvario como rey, cuando sufrió una de sus mayores dificultades. Por tanto, así como David cruzó este torrente, al ser traicionado, unos 1000 años después, Jesús cruzaría este mismo torrente hacia el huerto, donde sería arrestado y entregado por uno de sus discípulos. Jesús fue traicionado por Judas, quien se condenó de manera terrible, mostró ser un perverso, un impío, no una víctima, ni tampoco alguien que ayudó a este plan como muchos sugieren. Fue un traidor con todas sus letras. El versículo 2 dice que Judas conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Incluso mientras él iba de camino podría haberse arrepentido, podría haber recordado todas esas ocasiones en que compartió con Jesús y los demás discípulos, pero él conscientemente iba a la cabeza. Lideró esta compañía de soldados y alguaciles que fueron a buscar a Jesús como si fuera un delincuente, a ese lugar donde tantas veces le había enseñado al mismo Judas. Jesús no fue sorprendido. Dice el versículo 4 que Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y acá ocurren dos grandes milagros. Primero, cuando preguntaron en el versículo 5 por Jesús Nazareno, él les respondió: yo soy. Recordemos que yo soy evoca ese título divino que conocemos desde Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Y cuando él dijo eso, sus captores cayeron a tierra, y eso claramente nos está evidenciando una señal sobrenatural que ocurrió en ese momento y que debería haberlos hecho arrepentirse de lo que estaban tratando de hacer. Y segundo, sanó a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote, después de que Pedro le cortara la oreja. Cuando ellos vieron esa sanidad, deberían también haberse arrepentido y haber dicho: ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos deteniendo? ¿Quién es este hombre? Pero ellos no pensaron esto, no se detuvieron, más bien pusieron sus manos sobre Jesús y con eso colmaron sus pecados hasta la máxima medida. Ahora vemos que Pedro seguía malinterpretando todo porque pensó que se trataba de una guerra humana y que él tenía que defender a Jesús. Así que seguimos viendo que Pedro tenía una confianza muy alta en sí mismo. No había orado en el huerto como Jesús les ordenó, que velaran y oraran mientras él también lo hacía. Ellos durmieron, y esa falta de preparación espiritual de Pedro le pasó la cuenta porque él seguía sin entender nada y después caería en su gran y triste episodio de la negación. Luego comienza el juicio de Jesús y se divide en dos partes, un juicio religioso y otro civil. El religioso, a su vez, comenzó primero con Anás y luego siguió con Caifás. Esta situación llegó a la máxima insolencia porque a Jesús lo abofetearon y lo golpearon, al Salvador de su pueblo, aquel que creó todas las cosas, por medio del cual todas las cosas existen. Fue abofeteado por un guardia, quien demostró también su máxima insolencia junto con quienes estaban allí llevando a cabo esta conspiración y que intentaron ponerle el nombre de juicio, pero es en realidad el acto más injusto e insolente jamás perpetrado. Es el colmo de todo pecado que se haya cometido alguna vez. Eso fue el juicio contra Jesús. Por otro lado, Pedro, el discípulo que era más prominente, estaba en el patio de esa casa negando al Señor Jesús. Así es como cayó entonces, aunque después se retomaría este relato de la negación. Sin embargo, Pedro está a punto de cometer también uno de los pecados más terribles y por el cual es conocido popularmente. Pero vemos aquí la gran misericordia
misericordia de Cristo, quien ante todas estas cosas, incluyendo el abandono de sus discípulos, la negación de Pedro, la traición de Judas y ante la máxima insolencia de los líderes religiosos, siguió adelante menospreciando lo oprobio por la gloria que tenía por delante para nuestra salvación. Así que demos gloria a nuestro Dios por Jesucristo.